Estamos leyendo en Lucas capítulo 21, versículo 25. Lucas capítulo 21, versículo 25. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La palabra del Señor que está en el versículo 25 dice: entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Como les decía, nosotros tenemos como nuestro fundamento las Escrituras, como regla de fe y práctica. Amén. Nuestra doctrina no está basada en sueños o en visiones o en profecías de mucha gente que hoy dice ser profetas, ¿sí? Sino en la palabra de Dios. Amén. Pero ¿por qué le comparto hoy sobre todo este versículo? Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hoy me desperté con un sueño bastante terrible. En ese sueño yo veía como un árbol que parecía de teca era sacudido de tal manera que todas sus hojas caían y quedaba sin hojas. Y luego el árbol se viraba, ¿sí?, sobre un lugar que parecía una camaronera. Estaba con agua. Y luego veía como el lugar donde estaba era como que había un estero y el agua empezaba a entrar y a inundar las casas, y las personas subían a las terrazas. Y yo me subía también a una terraza y podía ver, pero desde la terraza yo veía el mar y veía una ola muy grande que golpeaba sobre todo Guayaquil. No sé cuánto mida el reloj que está frente al municipio, pero la ola era más alta que ese reloj y lo cubría. Y la gente corría a esconderse, corría a subirse de las terrazas a los lugares altos para protegerse. Y yo veía cómo todo Guayaquil era inundado por la ola. Y luego que la ola pasó, empezaban a caer como granizos gigantes del cielo y la gente corría por todas partes. Entonces yo veía el estadio de Emelec, el Capuel, donde muchos cristianos se sacaban las camisetas que tenían puesto y las tiraban con vergüenza al piso y decían: Señor, aquí estamos, también somos cristianos, llévanos, no nos dejes. Y tiraban al piso esas camisetas de sus equipos, y otros se tiraban del estadio hacia abajo porque decían: Señor, llévanos, no nos dejes aquí. Pero ellos estaban ahí, mucha gente en ese estadio, y la gente se tiraba incluso del estadio hacia abajo y decía: Señor, llévanos, no nos dejes aquí, somos también cristianos, somos también creyentes, y botaban esas camisetas. En eso me despertó la alarma de mi teléfono y eran las 6:25. Así que apagué la alarma y como seguía con sueño, lo puse para que me despierte a las 7, porque el sueño tenía más fuerza que yo. Y cuando me acosté, estaba acostado al lado de mi hijo, él durmió conmigo. Y cuando me acosté, yo sabía que estaba despierto, pero ya estaba dormido, pero yo creía estar despierto, y volvió el sueño. Y decía: esto no es posible, y si no, yo soñé una cosa y se despierta, se acabó eso. Pero volvió el sueño tan real, y ahora podía ver el agua turbia, llena de lodo, de arena y de piedras, que ahora sí veía cómo inundaba incluso el edificio de la previsora de Guayaquil y todos los edificios. Y luego es como que si yo estuviera sobre, como hoy en día utilizan esos drones, ¿verdad? Podía ver el estadio de Guayaquil, el Capuel, lleno de agua como una taza con agua, y todo eso inundado. Pero lo más terrible era que ahora el agua regresaba al mar y arrastraba cadáveres en cantidades.
Y yo estaba asustado y también estaba buscando a mi familia. Mi familia, bueno, mi mamá vive prácticamente en una parte alta, ¿sí? Urbanor. Y yo estaba desesperado por encontrar a mi familia y pensando que estaban en la parte alta y habrán sobrevivido, pero estaba desesperado buscándolos. Entonces podía ver a la gente gritar y gritaban la gente: Cristo viene. Y otros gritaban: Señor, llévanos contigo. Y gritaban con una desesperación terrible. Y bueno, en la primera parte del sueño, en la terraza, a mí me decían: grita. Y yo empecé a gritar fuerte la primera vez antes de despertarme: un tsunami, huyan, corran. Ahora quiero decirle que eso fue lo que soñé esta mañana. Y fueron 2 veces. Y no estoy parado aquí como profeta, ni falso profeta, ni utilizando este sueño como doctrina, por si acaso. Los bautistas no creemos eso. Nuestro fundamento es la Escritura. Pero le cuento ese sueño que tuve hoy. Y cuando estaba mal y fui a la palabra de Dios, encontré precisamente este texto. Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y en verdad hasta ahora me siento mal y me siento por dentro como nervioso y no me siento bien. Y no sé si el Señor me quiso decir algo a mí o si tengo que gritarlo a los 4 vientos que esto es de Dios, no lo sé. El tiempo lo dirá. No estoy aquí profetizando, solo le estoy contando algo que soñé. Usted puede criticarme y decir: bueno, el pastor comió frijoles y por eso estaba soñando eso. Pero fue tan real y me llamó tanto la atención de que ni bien me acosté, el sueño continuó. Eso es imposible. Usted ha soñado algo, sabe que se despierta y se acabó y a veces ni se acuerda, pero yo lo recuerdo con lujo de detalles y eso me llamó mucho la atención. Y me vinieron a la mente palabras como las que Josué le dijo al faraón: por cuanto has soñado 2 veces la misma cosa, es porque viene pronto. Eso le dijo José a Faraón: has soñado 2 veces, lo cual es ratificado que viene pronto. Y amados hermanos, con esta palabra y el sueño decía: Señor, entonces, ¿qué le digo a la iglesia? No puedo predicarle sobre un sueño porque eso no es doctrina, ¿sí? Y bueno, como bautista no creo en eso de predicar sobre sueños. Y no sé si fue mi carne o fue Dios, pero me llevó al libro de los Hechos, donde dice: y los jóvenes tendrán sueños y los viejos visiones. Bueno, ya estoy viejo, ¿no? Así que tengo visiones. Porque eso no era un sueño, para mí era una visión. Y eso me dio tranquilidad de que no estaba haciendo algo que un pastor no debe hacer: venir a contar sueños y hacer doctrina de eso. Pero realmente estoy conmovido por ese sueño. Y déjeme decirle que no es la primera vez que tengo esos sueños. Desde niño, incluso antes de ser cristiano, tenía sueños terribles de tsunamis, terremotos, meteoritos, pero yo no era cristiano. Y esos sueños no los voy a escribir ni a hacer libros, ni quiero ser famoso, porque eso no es doctrina. Nosotros creemos en la Escritura y la sola Escritura. Amén. Pero le dije: Señor, entonces, en base a todo esto, ¿qué le digo a la iglesia? Porque yo venía a predicar sobre la Navidad y lo que se viene. Y el Señor me envió a Apocalipsis capítulo 22. Y quiero que usted me acompañe allí. Al libro de Apocalipsis capítulo 22. Desde el versículo 10 dice así la palabra de Dios: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Cuando hablamos de obras en los creyentes, estamos hablando de el bema de Dios, ¿verdad? El tribunal de Cristo, donde usted va a recibir recompensas. Cuando hablamos de obras en los no creyentes, estamos hablando del juicio ante el trono blanco.
Pero aquí el Señor está hablando de recompensas y no de juicio, así que está hablando del tribunal de Cristo, el bema de Dios, donde se premian a los campeones, ¿verdad? Ya una vez enseñamos sobre eso. Y el consejo que nos da el Espíritu Santo, amados hermanos, es como dice aquí: y el que es santo, santifíquese todavía. Ciertamente todas las cosas que suceden a nuestro alrededor nos están diciendo que Jesucristo viene pronto. Estaba viendo las noticias de los tornados en Estados Unidos. ¿Se ha visto, verdad? ¿Qué está pasando allá? ¿Sí? Y todas las señales en la palabra de Dios están ahí. El tiempo será acortado. ¿Cómo vuela el tiempo ahora? Muchos correrán de aquí para allá. ¿Cuánta gente está saliendo de sus países? ¿Cuánta gente van a Norteamérica? Gente de Centroamérica queriendo ir a Estados Unidos. Y ahí también en Europa, en Asia, de otros lugares. Están huyendo partes de lo que es de África, huyendo hacia Francia, huyendo hacia Grecia y mueren en el mar. Y toda la convulsión que hay en el mundo. La violencia que hay en el mundo. Y Jesús dijo, como en los días de Noé. Los días de Noé se caracterizaron por la violencia. Miren lo que sucede en nuestras cárceles. Cosas que nunca se habían escuchado. Como matan a las personas como si fueran animales. Los hacen pedazos. Juegan con sus cabezas. O sea, tanta maldad, tanta locura ya. Están endemoniados de esas personas. Cuánta violencia. Imagínense si esa gente sale libre y sale a las calles, lo que van a hacer a los demás. La tierra será como en los días de Lot, caracterizado por la homosexualidad, la perversión sexual. Y hoy en día la gente que practica la perversión sexual tiene más derechos que un heterosexual. Si un heterosexual dice algo contra los que pertenecen a estos grupos perversos, puede ser perseguido, encarcelado, sus iglesias quemadas y apedreadas, como pasó en Chile. Pero ellos son intocables, porque se han infiltrado en las legislaciones, se han infiltrado en los congresos, en las asambleas de sus países, en las Naciones Unidas, y han creado leyes donde son intocables. Pero la gente normal, sobre todo la familia, que es el fundamento de la sociedad, está desprotegida y quieren destruirla. Y ahora quieren destruirla desde el vientre de su madre, aprobando el aborto. Y lo enmascaran como que, bueno, si una chica es violada, tiene derecho a abortar. Pero no tiene que investigarse el caso. Y los doctores tienen que guardar reserva, no pueden denunciar y hacerlo todo tapiñado. Si es un derecho, puedes hacerlo públicamente. ¿Por qué todo tapiñado y sin reserva? Porque usted puede inventarse que la violaron y quiere abortar, cuando simplemente lo que hizo fue dar rienda suelta a su lujuria, a sus concupiscencias, practicar la inmoralidad sexual, se embarazó y ahora va y dice me violaron y tiene derecho y el Estado le garantiza que aborte. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, no son leyes claras que digan si una chica ha sido violada, va a ser investigado el asunto y entonces se le concede el derecho a que aborte. No, sino que no tienen que investigar, tiene que ser todo silencioso, porque detrás de eso se enmascara eso, darle la libertad de que maten criaturas inocentes desde el vientre de su madre. Y eso en nuestro país está aprobándose. Y por eso creo que la ira de Dios quiere venir sobre nuestra nación. El sueño que le contaba, a mí me estremece, hermanos, porque yo soy guayaquileño y mi familia vive en Guayaquil. Y yo vi a Guayaquil bajo el agua. El estadio de Melec estaba como una taza llena de agua. El agua sobrepasaba al estadio. Y cómo arrastraba los edificios y los cadáveres. Yo soy guayaquileño, mi madre vive en Guayaquil, mi familia vive ahí. Entonces, a mí me estremece y me asusta eso. Y le digo, bueno, Señor, que eso haya sido un sueño de mi carne. Pero, amados hermanos, la ira del Señor se viene por todas estas cosas, estas atrocidades, cómo se derrama sangre inocente. Y estamos a las puertas de la venida del Señor. Y estamos viendo todo lo que dice aquí, de que vendrán plagas, vendrán terremotos, vendrán tsunamis, vendrán cuantas cosas. Y
Y todo eso decía al final: erguíos, porque vuestra redención está cerca. Yo veía que después que la ola regresaba al mar, lo siguiente que venía era que caían, no sé si granizos o piedras muy grandes del cielo, y caían sobre las casas, sobre las terrazas, y la gente no sabía dónde meterse. Y amados hermanos, y todo eso dice también la palabra de Dios. ¿Sí? Así como en Egipto cayó grande granizo con fuego, la Biblia dice que también ahora la tierra será destruida por el fuego de la ira de Dios. ¿Qué nos dice entonces el consejo de Dios para nosotros? Apocalipsis 22:11. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, si quieres seguir así, está bien. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Nosotros sabemos que no hay justo ni siquiera uno, todos somos pecadores, pero en Cristo Jesús somos declarados justos delante de Dios. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Y usted que ha sido declarado justo delante de Dios, dice el Espíritu Santo, practique la justicia todavía. La justicia tiene que ver con todo lo que está alineado en la palabra de Dios. Eso es justicia. ¿Sí? La justicia del reino de Dios. ¿Ven? Así como hay la justicia social en nuestro país, la Constitución, las leyes que permiten la justicia social, así también la justicia de Dios está delineada en su palabra, en sus mandamientos. Cuando dice practique la justicia todavía, significa viva según la palabra de Dios. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Y el que es santo, ¿cuántos son santos aquí? ¿Seguro? Pero no santo el enmascarado de plata, ¿verdad? Santo significa que usted ha sido separado para el Señor y ahora es propiedad exclusiva del Señor. Amén. Santo no significa que usted es perfecto, ya no hace nada malo y ya vuela y tiene alas. Eso es otro concepto de santidad que el catolicismo romano usa, y por eso canonizan a esas personas y le llaman santos y lo adoran. No, santo significa que usted es propiedad exclusiva del Señor, está separado para Él, así como la esposa para su esposo. Amén. Y el que es santo, santifíquese todavía, porque aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Una de las cosas que nos habla la Escritura también de la venida del Señor es que estaremos viviendo tiempos peligrosos, tiempos violentos, pero también tiempos de apostasía. Y la palabra apostasía en el griego significa divorcio, donde la iglesia, que es la esposa de Cristo, se divorcia de Él, y la iglesia son los creyentes. Y muchos creyentes están viviendo en apostasía, están viviendo divorciados de Cristo. Amén. Si usted ya no quiere saber nada del Evangelio, ya no quiere saber nada de Jesús, se va al mundo a vivir como vivía antes, usted se divorció de Cristo, usted está en apostasía, usted es un apóstata. Usted ha renegado de Jesús, de su fe, de su fidelidad a Jesús. Amén. Y es preocupante, hermanos, cuando en redes sociales veo a personas que venían aquí a la iglesia, no sé si sean cristianos o no, pero en sus estados suben canciones seculares, más suben música secular y cuantas cosas más, pero no alabanzas o identificarse como cristianos. Más se identifican con lo secular, y eso me preocupa, porque el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Veo jovencitas que en sus estados son puros coreanos, puros de esos bailarines coreanos, y es como un fanatismo a esos tipos, porque es lo que suben todo el tiempo y todos los días en sus estados. Solamente esos bailarines coreanos son su Dios, sus ídolos. Y eso no es ser cristiano. Amén. Porque cuando uno viene a Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron, todas son hechas nuevas. Usted es fan solamente de Jesucristo, usted adora solamente a Jesucristo, usted sigue solamente a Jesucristo, usted le da la gloria solamente a Jesucristo. Amén. He visto familias aglomeradas y unidas en un cuarto haciendo culto al fútbol, a la lucha libre, a las novelas. Pero si se les llama para hacer un altar familiar, cada quien va y se esconde detrás de la computadora, de los deberes, de la misma televisión, o se van a darse una vuelta hasta que termine de hacer el altar familiar. No les interesa la presencia de Dios, no les interesa oír la voz de Dios, les interesa más las cosas de este mundo, más las cosas de la carne. Y por eso el Señor nos dice esta mañana: si tú eres justo, practica la justicia todavía. Si eres santo, santifícate todavía. Porque el Señor viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, irreprensible delante de Dios. Amén. El Señor nos está advirtiendo a través de su palabra. Dejemos a un lado el sueño del pastor, de la palabra de Dios. Si la gente tendrá temor y expectativa, como dice aquí, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas, ¿sí? Al lado del sueño, aquí lo dice en la escritura, ¿sí? Significa que va a venir algo, va a venir tsunamis, van a venir tal vez maremotos, van a venir cosas en el mar que la gente estará confundida, asustada, aterrorizada. Y eso ya está pasando en muchos países. Inundaciones. Países donde nunca han habido inundaciones, hay inundaciones. Muchos dicen, es el calentamiento global. No, ¿sí? Es el enojo de Dios, es la ira de Dios. Amén. Cuando usted se enoja, ¿cómo dice? Estoy caliente, ¿verdad? ¿Sí? No es el calentamiento global. Nuestro Señor está caliente de tanto pecado, de tanta maldad, y va a derramar su ira sobre este mundo. Pero también Él dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y esa es nuestra esperanza, de que Él viene por su iglesia, pero no viene por aquellos que están viviendo de una manera que avergüenza al Señor. Por eso, miren lo que dice en Apocalipsis 22:13: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Me duele en el corazón cuando veo a algún hermanito, yo soy medio sapo, estoy viendo, soy pastor, ¿cierto?, que no cenan porque no quieren lavar sus ropas, porque prefieren vivir así, sucios del pecado, antes que venir a arrodillarse, reconciliarse con Dios y cenar. No, prefieren quedarse como están. Aman más el pecado. Amén. Y desprecian la mesa del Señor. Pero dice: bienaventurados los que laven sus ropas. Por eso dice en Romanos: vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de su carne. Amén. Los deseos de la carne quieren bailar, quieren fumar, quieren beber, quieren pelear, quieren odiar, quieren matar. Esos son los deseos de la carne. Pero dice Pablo: con Jesucristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y en Gálatas dice: los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Amén. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Dice también en Gálatas que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. Lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, la salvación, y para entrar por las puertas de la ciudad. Mira el versículo 15: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Muchos estudiosos interpretan que cuando dice "mas los perros" se refiere a las personas que practican la inmoralidad sexual, la perversión sexual. Amén. La homosexualidad, el lesbianismo.
ellos estarán fuera. Y los hechiceros, amén, cuidado con la hechicería, de usar la ruda, el ajo, esas cosas todavía, ¿verdad? Sí, de leer el horóscopo, todo eso es hechicería. Usted utilice el poder y la autoridad de Dios en su vida. Los fornicarios, aquellos que tienen relaciones sexuales sin estar casados, amén. Esos son los fornicarios. Usted está casado y tiene relaciones con otra persona, es adúltero. Los idólatras, ¿sí? Los homicidas, esos que están aprobando el aborto, son homicidas, son asesinos. Amén. Los homicidas, esos que en la cárcel se están matando unos a otros. Los homicidas, aquellos que odian a su hermano, dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 y 15. Que si yo aborrezco a mi hermano soy homicida, y que Satanás es homicida desde el principio, así que me convierto en hijo del diablo si soy homicida. Amén. Si yo promuevo, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, soy un homicida y eso me convierte en hijo de Satanás. Y Jesús lo dijo en Juan 8, ¿verdad? Ustedes son hijos del diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y cuando habla mentira, habla de suyo porque es padre de mentira. Y aquí dice, y todos los que aman y hacen la mentira, esos son, ¿qué cosa? Hijos del diablo. Ellos estarán fuera. Los idólatras, ¿cuánta gente, sí, viven, gritan y suben en sus estados? Un solo ídolo tiene el Ecuador. ¿Desde cuándo un cristiano tiene ídolos en su corazón? Su único amor es Jesucristo. Amén. El fanatismo por deportes, por equipos de fútbol y otros deportes, el fanatismo por artistas, por cantantes, todo eso es idolatría. Y aquí dice que esas personas que en su corazón aún albergan esta inmundicia, estas cosas que son del mundo y al ser del mundo son del diablo, esas personas estarán fuera. Amén. No perdieron su salvación, nunca lo fueron, porque amaron más las cosas de este mundo que a Jesucristo. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el que no renuncia a todo lo que posee, ¿sí?, en su corazón, idolatría, fornicación, mentira, no puede ser mi discípulo. Por eso le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Vende todo lo que tienes. Pero yo soy chiro. No, eres rico, eres millonario en orgullo, en soberbia, en altivez, en enojo, en ira, en chisme, en murmuración. Amén. Todas esas riquezas, ¿sí?, que para Dios son basura, tenemos que sacarlas fuera de nuestro corazón. Por eso dice, todos ellos estarán fuera. Nuevamente quiero leer el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Practicar la justicia es practicar la palabra de Dios. No siendo legalistas, pero sí siendo obedientes. Amén. Amén. Por ejemplo, si usted viene todos los días al templo legalistamente, no tiene valor. Pero si usted viene por amor y por obediencia, porque el Señor dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, el Señor recibe eso, esa fidelidad. Amén. Y algo más, hermanos, que una vez escuché decir a un niño, no deberíamos seguir a Cristo por miedo, por temor, sino por amor. Viendo lo que Él hizo en esa cruz por nosotros, debería ser el mayor estímulo para amar con todas nuestras fuerzas a Jesús y para seguirle de todo corazón. No solo por el miedo a ir al infierno o el miedo a un tsunami o un terremoto, sino porque amamos a aquel que dio su vida por nosotros, que tomó nuestro lugar en esa cruz. Por eso dice el apóstol Pablo que aunque entregue mi cuerpo a ser quemado, si no lo hago por amor, de nada me sirve. Que la razón por la cual usted sigue a Jesús, por la cual hoy está aquí, sea porque usted ama a Jesús con todas las fuerzas de su corazón. Alábele, porque Él vive. Aleluya.
Pero qué importante es que examinemos nuestra vida. Si no estamos practicando la mundanalidad, la inmoralidad, la inmundicia, si no estamos haciendo cosas que Dios aborrece y que Él quiere que nosotros a tiempo nos preparemos. Escuché decir a un pastor, hoy en día no hay persecución porque no hay a quien perseguir en América. Amén. Porque nadie se atreve a denunciar el pecado como tiene que ser. Somos cobardes o somos cómplices al callar. Y no queremos pronunciarnos porque, como escuchaba el otro día a un pastor de apellido Irión, tenemos miedo a que nos boten del pastorado o nos cierren la iglesia. Y por eso no hay persecución, porque no hay una iglesia que se pronuncie contra el pecado. Por eso no hay persecución. Pero cuando empecemos a hacer eso, vamos a ser perseguidos. Pero también dijo ese predicador, y creo que no hay rapto porque no hay a quien arrebatar, ya que nadie está listo. Todos decimos, yo creo que Cristo viene, pero no nos preparamos. Todos decimos, no, yo sí creo lo que dice la palabra de Dios de los últimos tiempos, y hasta lo vemos, pero no nos conmueve el corazón a cambiar. Sino, ¿por qué están las sillas vacías en los templos? ¿Por qué las iglesias están vacías en los cultos de oración, en la enseñanza de la palabra de Dios? Si usted supiera que mañana va a morir, le aseguro que hoy no duerme y pasaría despidiéndose de todos sus seres queridos. Amén. Si usted supiera que Cristo viene esta noche, le aseguro que usted no se va de aquí del templo y aunque no coma, no duerma aquí, se queda esperándolo. Pero recuerde que el templo somos nosotros y Él tiene que estar ahí. Amén. No es por venir aquí que usted se salva. Es porque usted tiene a Cristo en su corazón. Usted es el templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Amén. Las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor deben llevarnos a abrir los ojos, a levantar la cabeza y a prepararnos y decir, no, el Señor viene, Él está a las puertas. Él dice aquí, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Que las cosas que están aconteciendo nos lleven a reflexionar, a lavar nuestras ropas, hermanos, a lavar nuestros vestidos, a santificarnos más todavía. Basta ya de vivir como la gente del mundo. Basta ya de practicar lo que la gente del mundo practica. Ellos están en tinieblas, ellos no conocen la verdad. Basta ya de vivir una vida doble, a medias tintas, un evangelio light. Es tiempo de ser genuinamente santos, consagrados para el Señor de pies a cabeza. Que nuestros oídos, que nuestros ojos, que nuestra boca, que todo nuestro ser esté consagrado al Señor. No al chisme, no a la murmuración, no a la pornografía, no a la difamación, no a hacer cosas prohibidas, sino realmente a vivir, como dice ahí, el que es justo, practique la justicia todavía. Amada iglesia del Señor, que esta mañana Dios haya hablado a su corazón, a su vida. Esta mañana el Señor nos haya animado, tal vez exhortado, tal vez fortalecido con esta palabra de decir, no, yo tengo que estar listo, esperando a mi amado. Que usted pueda estar como esas vírgenes prudentes, con el traje de novia, con las lámparas encendidas, con el aceite extra, esperando a su amado. Denle un aplauso a Jesucristo.